Si tuviéramos que poner a un personaje de One Piece en el puesto número 1 de los más importantes de la historia, ese tendría que ser sin discusión Joy Boy. Toda esta obra recae en su existencia, sus acciones y su legado. El siglo vacío comienza y termina con el nacimiento y muerte de Joy Boy. El periodo de 100 años en blanco esconde toda su vida y nos mantiene al margen de entender las razones de que el mundo en la actualidad tenga la estructura y reglas que todos ya conocemos. Hacer un video sobre misterios sin resolver de Joy Boy es una tarea un tanto curiosa, porque básicamente todo sobre este personaje es un misterio sin resolver. Hasta hace poco ni siquiera teníamos una sola silueta de él, y fue Vegapunk quien más nos ha revelado cosas, pero incluso así, la lista de preguntas que podríamos hacernos sobre este personaje es muy larga. Y precisamente de eso tratará este video. Analizaré algunas de las preguntas que creo yo que son las más importantes, los misterios sobre Joy Boy que impactan directamente en el mundo de One Piece, así como en la estructura misma de su personalidad y su vida. Según Vegapunk, Joy Boy nació en el Reino Antiguo, aproximadamente hace 900 años, lo cual sitúa su nacimiento precisamente al comienzo del siglo vacío. Esta afirmación nos confirma que el reino ya existía desde antes del comienzo de este periodo. La primera pregunta que quisiera hacer en torno a Joy Boy es, ¿cuál era su raza? La silueta que tenemos de él hablando con Emmet nos da una idea de su altura, que vendría a ser parecida a la de Kaido. Es decir, Joy Boy era bastante alto. Hasta ahora no sabemos qué clase de individuos poblaban el reino antiguo, y en One Piece, una altura considerable no es exclusiva de razas humanoides como los Buccaneer o los Oni. Hay humanos que alcanzan grandes tamaños como Barba Blanca o Big Mom, aunque bueno, en el futuro podría revelarse que ellos dos no son humanos al 100%. Si el reino antiguo fue fundado antes de Joy Boy, que fue el primer pirata, quiere decir que sus habitantes no eran muy variados. Al no haber mucha comunicación en el mundo, la noción de que el reino antiguo se creó a partir de la cooperación entre razas muy probablemente resulte falsa, y deberíamos esperar más bien que fuera un reino de individuos de un mismo tipo de raza humanoide. Siendo así, quizá es muy probable pensar que fueron los Buccaneer quienes lo fundaron. Eso podría explicar la altura de Joy Boy, pues los únicos dos Buccaneer confirmados que conocemos, Kuma y su padre, son considerablemente grandes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Joy Boy podría ser de una raza completamente nueva. Oda a últimas fechas ha estado presentándonos razas que jamás habían sido mencionadas en el pasado. La tribu de tres ojos apareció en el arco de Whole Cake, la raza lunaria hasta Guano y los Buccaneer en Egghead. No sería imposible que siguiera mencionando en arcos posteriores razas nuevas que no conocemos, ya sea puras o híbridas. La segunda pregunta que me hago en torno a Joy Boy es, ¿cuál era su rol en el reino antiguo? ¿Habrá nacido como un ciudadano común, marginado o incluso de la realeza? Creo que hay todo tipo de opiniones al respecto. Hay gente que cree que era el hijo del rey, algo así como Oden en el arco de Wano. Yo he especulado antes que a lo mejor vivía en las afueras, más o menos como Luffy e Ace Sabo en Great Terminal, pero podría ser una combinación, como precisamente es el caso de Sabo, que nació en la nobleza pero escapó por estar harto de la opresión de esa vida. Es bastante importante saber cuáles fueron las condiciones del nacimiento y vida temprana de Joy Boy, porque sobre eso se va a construir su personalidad y entenderemos el por qué se convirtió en una figura tan importante. En One Piece, como en muchas otras obras, las experiencias tempranas de una persona marcan mucho el rumbo que toman hacia el futuro, explican sus motivaciones y nos hacen empatizar con sus decisiones y forma de ser. Siendo Joy Boy un personaje tan crucial, me parece que Oda tiene bien clara la respuesta a este misterio. Creo que todos tratamos de especular sobre Joy Boy haciendo analogías con personajes como Luffy o Roger. En el caso de Luffy, su gran motivación para ser pirata era la influencia de Shanks, a quien admiraba, y por tanto quería acompañarlo en sus aventuras. Pero Joy Boy no tenía una influencia así, al menos no de un pirata, claro está, porque Joy Boy fue el primero. Las ganas de salir a ver qué hay más allá del horizonte debieron surgir de otra parte, ya sea de una curiosidad por la aventura como le pasó a Oden, o de querer escapar de su tierra natal como a Sabo, o bien algo completamente distinto que aún no hemos visto en la obra. Así como en el video de Misterio sin resolver de Roger, acá también surge la pregunta,
cómo consiguió Joy Boy su sombrero de paja y qué significa. Hasta donde sabemos, la importancia del simbolismo del sombrero comenzó con él. Y bueno, realmente podría haber venido incluso de antes, pero por ahora parecería que fue Joy Boy el que le dio significado al sombrero. Los sombreros de paja son accesorios comunes y baratos. Seguramente existían ya desde mucho antes del siglo vacío. La cuestión es, ¿qué es lo que representa el sombrero? Quizá Joy Boy solo lo usaba para protegerse del sol o porque le gustó. Y su significado provenga nada más de que era un accesorio que todo mundo relacionaba con él. Así como en el presente pasa con Luffy y antes de él con Shanks. Me parece que la temática de que un sombrero sirve para protegerse del sol es muy interesante porque precisamente Joy Boy y Luffy se caracterizan por la fruta del diablo del dios del sol Nika. De manera que Oda, en mi opinión, tiene preparado algún significado conectado con esa noción. Un sombrero de paja es un accesorio común en la gente que trabaja en el campo, tanto porque es un trabajo que requiere de estar mucho tiempo bajo el sol, así como porque la paja es un recurso en abundancia en el trabajo de campo. Así que me pregunto si Joy Boy estaba relacionado con eso. En One Piece la esclavitud es un tema recurrente, de forma que podría imaginar un escenario en donde Joy Boy fue esclavo. Eso pudo haber sucedido en el Reino Antiguo, pero de igual forma le pudo haber pasado después de iniciar su viaje. Y precisamente ese es el siguiente punto a tratar. ¿Cómo fue el viaje de Joy Boy? Esta pregunta definitivamente va a ser una de las últimas en ser contestadas en One Piece, porque básicamente el viaje de Joy Boy es la verdadera historia del siglo vacío. Información que vamos a ver hasta que Luffy llegue a Laugh Tale, suceso que en mi opinión va a marcar el final definitivo de la obra. El viaje de Joy Boy tiene muchas interrogantes, porque él fue el primer pirata. Por tanto, antes de que se aventurara al mar, nadie más lo había hecho, al menos no en grandes distancias, explorando continentes e islas lejanas. Como primer pirata, seguramente Oda tiene preparada una historia en donde él, poco a poco, va ensamblando todos los elementos que constituyen a un pirata estereotípico consolidado. Sin embargo, el que Joy Boy provenga del Reino Antiguo supone un problema. El primer pirata debe ser alguien que use barcos de vela, nada de tecnología avanzada, porque claro, el estereotipo de pirata no usa cosas futuristas. Pero si Joy Boy provenía del reino más avanzado del mundo, debería haber llevado consigo herramientas muy adelantadas para lo que nosotros tenemos en mente de un pirata clásico. Por tanto, creo que un paso esencial en el comienzo de la aventura de Joy Boy es que se despoje de todo, que deje atrás el reino que lo vio nacer, en todo sentido. Para eso yo imagino algo como lo que le pasó a Luffy. No tiene por qué ser exactamente así, pero si Joy Boy apenas al salir de su isla se topó con alguna tormenta, tifón o algo así, pudo haber perdido su barco y todas sus posesiones. Al naufragar en algún sitio, es donde comienza su aventura. Y sin saber cómo replicar la tecnología que era familiar para él, porque es bastante obvio narrativamente que Joy Boy no era ni científico ni ingeniero, entonces el camino hacia consolidarse como el primer pirata empieza de cero. Al igual que Luffy, que después de perder su pequeño barco, solo llevaba consigo su sombrero de paja y su ropa. El camino hacia ser el primer pirata lleva varias preguntas. Una de ellas son los nakamas. ¿Cuántos nakamas habrá tenido? ¿Cómo era su tripulación? Seguramente hizo muchos amigos en su camino, pero un nakama es especial. Es quien va con él en su barco, es parte de su familia pirata. Sabemos que Zunisha era nakama de Joy Boy. Y eso hace el tema muy extraño porque estamos hablando de un personaje gigantesco que encima tiene un país en su espalda. De acuerdo con lo que conocemos de la cronología, el ducado Mokomo estaba ya en espaldas de Zunisha desde hace 1000 años, por lo que ser nakama de Joy Boy vino después. Imagino que él podría haber caminado junto al barco de Joy Boy, así como pasaba con Laboon y los piratas Rumbar, porque si no, entonces se habría necesitado un barco de proporciones nunca antes vistas. Y a menos que Plutón fuera el barco de Joy Boy, Zunisha no podría caber como tripulante. Otro personaje que conocemos que está vinculado a Joy Boy es Emmet. Muy interesante porque él fue creado en el Reino Antiguo y por lo tanto pudo haber sido uno de los primeros, si no es que el primer amigo de Joy Boy. Sin embargo, me parece que nunca se dijo que Emmet fuera su nakama. Es posible que Emmet no formara parte de la tripulación en sí, pero lo contrario también se puede. No sé si pensar que Joy Boy comenzó su aventura con Emmet a su lado, pero sí podría imaginar que tiempo después regresara por él al Reino Antiguo. Después de todo, la vida de Joy Boy duró todo un siglo.
¿Qué otros nakamas habrá tenido Joy Boy? ¿Será Ryuma uno de ellos? ¿Binks quizá? ¿Cómo habrá sido su navegante, su cocinero o su timonel? ¿Quién habrá sido su mano derecha? Algún día tendremos una página doble que nos mostrará la tripulación completa y consolidada de Joy Boy. Será un momento muy emotivo, pues significará que el final de este manga, que lleva ya casi 30 años de publicación, está cerca. La siguiente pregunta que me hago es, ¿habrá Joy Boy tenido un sueño? ¿Una razón de vida? ¿Será el mismo que el de Roger y Luffy? Y si es así, ¿en qué momento lo formuló? Verán, me parece que tanto Roger como Luffy ya tenían ese sueño desde antes de salir al mar. Y de hecho eso fue precisamente lo que los motivó a iniciar su aventura. La idea de lograr esa meta descabellada que tenían plasmada en su imaginación. Con Joy Boy pudo haber sido igual. Su motivación para salir al mar pudo haber sido ese mismo sueño. Algo que él sabía que no podría alcanzar en su tierra natal, y para eso tenía que ir hacia lo desconocido. Pero pudo haber sido diferente. Joy Boy pudo haber formulado ese sueño una vez que conoció el mundo. Al navegar y hacer amistad con muchas civilizaciones, al ver lo bueno y lo malo de la gente de todo el planeta, es donde Joy Boy pudo haber soñado con algo en especial, un deseo para toda la humanidad que según su punto de vista era ideal. Todos, cuando oímos el tema del sueño de Luffy, pensamos en la palabra sueño de forma figurativa, como un deseo, un anhelo, una meta. Y está bien, pero yo creo que no es así. En mi opinión, el sueño es literal. Es decir, Luffy, mientras dormía, tuvo una visión que le pareció tan genial que quería volverla realidad. Una especie de profecía, quizá, producto de un haki de observación que apenas si se desarrollaba. Es muy diferente conceptualmente tener una meta, un fin último que alcanzar, con un camino más o menos definido para lograr, que haber soñado algo y no tener idea de cómo volverlo realidad, pero aún así querer hacerlo. Me parece que la idea de que Luffy quiere tomar una imagen mental que vio en sueños y querer materializarla va muy bien con las reacciones que sus nakamas tuvieron, y de igual manera con las reacciones de Oden y Barba Blanca cuando Roger dijo esas mismas palabras. Así que el sueño de Joy Boy pudo haber sido el comienzo de todo. Es simplemente que él tuvo la misma visión que Luffy mientras dormía, solo que hace alrededor de 900 años y ambos andan detrás de la misma idea. Siendo así, entonces sí que creo que Joy Boy salió al mar en busca del sitio o de las condiciones que le permitieran que esa visión se volviera realidad. Esto es mera especulación, claro, pues por ahora la verdadera naturaleza del sueño de Joy Boy, si es que es algo literal o figurado, sigue siendo y será por mucho tiempo todavía uno de los misterios más grandes de One Piece. Volviendo un poco al tema de los elementos de un pirata, me pregunto, ¿cómo habrá sido el Jolly Roger de Joy Boy? Me parece que muy probablemente será uno muy básico, el típico cráneo con huesos cruzados, sin otros adornos ni rebuscaciones. Pues imagino que ese fue el diseño base que inspiró a la tradición pirata siglos hacia el futuro. Pero claro, no tenemos certeza y me da mucha curiosidad ver de dónde surgió la idea. Si Joy Boy habrá tenido claro que quería que ese fuera su símbolo representativo, o si algún nakama le ayudó a crearlo. ¿Cómo habrá obtenido Joy Boy el poder de la Hito Hito no Mi Modelo Nika, por cierto? Definitivamente la capacidad de estirarse y hacer todo tipo de locuras no es algo parte de un pirata tradicional. En algún punto de su vida podemos suponer que Joy Boy encontró la fruta y la consumió, al igual que Luffy. Sin embargo, eso no está del todo confirmado. A pesar de que sí sabemos que Joy Boy tenía el mismo poder que Luffy, lo que no sabemos es si lo adquirió por el método convencional que conocemos del presente, es decir, consumiendo una fruta. El poder místico que albergan las frutas espiraladas en One Piece tiene un origen incierto. Joy Boy pudo haber adquirido las características del dios del sol por medio de un ritual o de otro proceso mágico del pasado distante y no precisamente comiendo una fruta. Y si comió una fruta, ¿cómo fue su encuentro? ¿Habrá sido un tesoro nacional que Joy Boy consumió por error o de forma intencional lo robó? ¿O más bien la encontró en un bosque o algún otro sitio alejado del mundo? Creo que el momento justo en el que Joy Boy adquirió el poder es una de esas escenas que todos nos morimos por presenciar. Pues luego siguen más preguntas. ¿Cuál habrá sido el camino de Joy Boy para perfeccionar el poder, para despertarlo? Luffy le llama a su despertar Gear Fifth, siguiendo una temática que comenzó con el Gear Second. Eso es algo muy particular de él. ¿Joy Boy habrá seguido un camino similar?
qué clase de cosas se le ocurrieron a él antes de alcanzar el despertar de una fruta. Además, Luffy despertó después de haber aparentemente perdido la vida a manos de Kaido. Su corazón se detuvo y fue la fruta quien lo devolvió a la vida, parecido a lo que hizo en él después del ataque de Wiper en la saga de Skypiea. ¿Joy Boy habrá enfrentado a alguien tan poderoso que también lo llevó al borde de la muerte? ¿O su despertar tuvo otras condiciones? Ninguna de estas preguntas tiene realmente una respuesta clara, y Oda podría tomar un montón de caminos para responderlas. Si pensamos en los misterios más grandes de la obra, el clan de la D estará siempre en la lista. Intuimos que Joy Boy era parte de ese clan, ya sea que él lo formó, o que era su líder, o que simplemente era un integrante. Pero Joy Boy y la misteriosa letra D están siempre entrelazados. Pero lo que es verdad es que ni siquiera sabemos el nombre real de Joy Boy. Ese es precisamente un gran misterio. Joy Boy podría ser un apodo, pero podría ser su nombre verdadero. No su nombre completo quizá, porque si él era un D, hasta ahora todos los D tienen apellido. Jamás hemos visto un personaje del clan de la D que no tenga apellido, pero no creo que eso sea un requisito ni nada por el estilo. Si bien a nadie nos queda duda que Joy Boy era un D, a pesar de que no es algo confirmado como tal, lo que sí dudamos es qué significa ser un D. Podría significar ser Nakama de Joy Boy, ser del reino antiguo, o simplemente ser uno de los primeros piratas. El clan de la D es un gran enigma, pero el misterio más grande de todos en esta obra es el One Piece. Es el nombre de este manga, y la meta última del protagonista. Un tesoro que fue dejado en Laugh Tale, de naturaleza desconocida que ha cambiado de contexto conforme sabemos más de él. Primero pensábamos que era el tesoro de Roger, pero en realidad es algo que dejó Joy Boy. Luego creíamos que su nombre era One Piece, pero en realidad ese es un término que surgió de la leyenda de Roger dando la vuelta al mundo. Así que ni siquiera sabemos el nombre real del tesoro técnicamente. Oda en repetidas ocasiones ha mencionado que no se trata de la aventura ni del poder de la amistad. El One Piece es algo tangible y es algo real. ¿Pero qué es entonces? Y la pregunta relacionada a Joy Boy es, ¿habrá sido Joy Boy quien creó el One Piece? ¿O pasó lo mismo con Roger? Es decir, Joy Boy solamente dejó el One Piece en Laugh Tale, pero el tesoro en sí mismo es algo que Joy Boy encontró en sus aventuras. Algo que él no acumuló ni fabricó, sino que simplemente halló en alguna parte. ¿Por qué tomarse tantas molestias? Crear los poneglyphs, encargar a múltiples civilizaciones su protección en una búsqueda del tesoro a nivel global. ¿Qué quería lograr Joy Boy con todo eso? No espero respuestas pronto para ninguno de estos temas. Y bueno, al final del día formar parte de esa búsqueda del tesoro es lo que hace One Piece tan especial. Es un aspecto que creo que ninguna otra historia de ficción, manga o lo que sea, podrá volver a replicar. El siglo vacío termina con la muerte de Joy Boy. Después de eso el reino antiguo cayó, al igual que otras ciudades como Shandora, y quién sabe cuántas más. El gobierno mundial se consolidó como el mayor poder en el planeta. Las condiciones de esa batalla final las desconocemos. Para este punto Joy Boy ya tenía alrededor de 100 años. ¿Habrá muerto luchando? ¿Estaba enfermo, como le pasó a Barba Blanca o a Roger? Si algo sabemos más o menos con certeza es que Joy Boy sabía que moriría pronto. Tuvo el tiempo de mandar grabar en un poneglyph una carta de disculpa a su amiga, la princesa Sirena Poseidón del reino Ryugu. Fue con Emmet a entregarle un nudo que guardaba su haki del conquistador. Claramente Joy Boy estaba dejando las cosas en orden antes de su muerte, lo cual nos deja ver que no fue algo imprevisto. Quizá sus nakamas no sabían que él iba a morir. O tal vez sí, y simplemente tuvieron que aceptar la realidad. Joy Boy murió sin cumplir sus promesas, pero no por eso iba a permitir que no se cumplieran algún día. Dejó un legado, pistas y leyendas que darían paso a que en el futuro alguien continuara su misión y cumpliera lo que el tiempo no le dejó terminar. ¿Cómo habrá sido el último día de Joy Boy? ¿Habrá muerto enfrentando a Imu? ¿O simplemente su corazón dejó de latir a bordo de su barco? ¿Habrá dejado algún mensaje como Roger para sus nakamas o murió en soledad? Algún día sabremos todo sobre Joy Boy, sobre la D, el One Piece y el reino antiguo. Espero que lleguemos todos al final del camino y podamos reír junto a Luffy y sus nakamas cuando sepamos al fin toda la verdad. Dale like a este video si te gustó y dime, ¿qué teorías tienes sobre los misterios de Joy Boy? ¿Hay alguna otra pregunta interesante que te gustaría que analizara? Escríbeme todas tus teorías en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más videos de One Piece.
Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. Agradezco a los caballeros de Enel, Miguel Cuda, Lucas Núñez, Chofócrates, Hanna Hananomi, Emi, Leacus, Que es Hermoso, Mane, Skype, El Mejor Arco del Mundo, Facundo Lizondo, Zafudel, Luis Arnott, Lucas Arriola, Luffy de Monkey, Tú, Gabrielme, Akira el Metalero, Towi G, El Shibi, Ariel Noriega, Memo Licea, Sanaxtonio, David Nafa García, Maximiliano Manuel Acosta, Javito 1987, Agriel Vale, S. Clagman, Hernán N. Arriola, Ramón del Malvar, Abraham Huerta, Matías Banuera, A. Martín Cabral y David, así como a los comandantes Inca Loop, Ramón Parra, Mugiwara Ocelot, David Ginas, Federico Juárez, Luis Mira, Soy Dani Barrios, Miguel Pérez, Alejandro González, Jerónimo Angiolillo, Iván, Agustín, Terresegundos, Cristian Ledes Macandás, José de Yolide, Keiserek, Waldos, Léeme la Mente, David Dionisio, Oscor 25, Jarayuco 1, Benjamín Bustos, Diego Ahumada, Roberto Sea, Tiago Suárez, Ari Aguilar, Gonzil, Félix Alba, Cabanana, Fiorella Paulini, Jessica Pérez, Gerhard Ditich, Ángel Salazar, Yar, Pedro Teruel, Fede González, Juanini, Fabián Coelho, Elio Gabriel Peña, Jesús Novelo, Amin Martínez, Paulo Ulises, Ay pero qué rico, Zungold, Mauricio Ortega, Miau Mastery, Minor Alonso, Helic, Abrama SL, Emiliano Burgos, Esperanza D, Gonzario Lervilla, Furia de Roja, El J, Andrew Haza, Juan, Adro, Big Buda Moreno, Jack Gamer, X, José Román, Laura Alejandra de Silva, Alejo Can, Juan Trejo, Pericochelo, Fantad, Saulis Cali Landeros, Saturno Play, Daniel, Eileen SG, Daniel MTS, Coro DMI y Eduardo Rochin, así como a todos los piratas Inc. Si deseas apoyar al canal haciéndote miembro para tener acceso anticipado a los videos y aparecer al final de los mismos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción de este video. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto y nos vemos en el próximo video.